sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales. 4. Recorrerá una longitud de origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas. Una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Los torneos más esperados: Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, la Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Entramos. 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. Recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales y repensar este programa en nuestra página de YouTube Sin Amarres. Licenciado Alcides, sí, tiene importante información. Invitamos a una feria que va a haber mañana sábado en el Ágora 2 del Malecón 2000, organizada por la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. Dice, con el objetivo de reflexionar con la ciudadanía sobre la importancia del agua como recurso con potencial económico y social y de uso para el comercio, la industria, el turismo, el hogar y de manera general para el desarrollo y una óptima calidad de vida, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública, desarrolla la campaña pública Cuidemos el agua, un recurso sostenible y sin contaminación. En las últimas semanas, cientos de niños de los centros municipales de atención integral CAMI y de las unidades educativas Stanford, Libertad Bolívar, Jehová mi proveedor, Águilas de Cristo, Escuela Fe y Alegría, Nuestra Señora de la Salud y la Fundación Children International han recibido talleres sobre la importancia del agua como recurso con potencial para el desarrollo y una óptima calidad de vida. Estos aprendizajes serán parte de la feria institucional Cuidemos el agua, un recurso sostenible y sin contaminación, que en homenaje al Día del Ambiente se efectuará mañana sábado 22 de junio desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Ágora 2 del Malecón 2000. Allí se pondrán en práctica lo aprendido a través de actividades lúdicas, recreativas y shows artísticos en los que podrán participar todos los asistentes, dice una información que estamos leyendo y que nos envía la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. 7 de la mañana con 3 minutos. Ahora sí,
Y hablando de desarrollo, les queremos contar que la readecuación del paradero en la vía perimetral a la altura de la Universidad del Pacífico, con techo, kioscos y baños, y el futuro terminal satélite con paso peatonal elevado que se construirá en el mismo lugar, son parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Y en este momento nosotros vamos a continuar también con nuestro camino de información y análisis, por supuesto con la voz y la participación de nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, a quien le damos la bienvenida. Queremos abordar este tema realmente que se ha constituido en un punto importante en la agenda que se debate hoy a nivel nacional, y es la resolución de los jueces de la Corte Constitucional respecto al matrimonio igualitario. Hay un debate sobre esto que se ha abierto, y un poco para analizar si es que los jueces que tomaron esta resolución fueron jueces constitucionales o son jueces constituyentes. Eso es una de las primeras interrogantes como debates que se realizan en el concierto de la opinión pública a nivel nacional. Luego plantean también el hecho de que la Corte Constitucional, una mínima mayoría, tomó esta resolución sin una respectiva motivación y tampoco sin observar lo que establece taxativamente el artículo 164, si no me equivoco, aquí hay un jurista, ¿no?, de que es claro y preciso de que el matrimonio es a través de la unión de una mujer y un hombre. Doctor, buenos días y bienvenida. El debate está en la mesa de discusión. Así es, yo creo importante que este debate sea público y lo más amplio que se pueda. Correcto. Desde mi punto de vista, voy siempre que hable sobre este tema a abordarlo exclusivamente desde el punto de vista eminentemente jurídico. El debate que puede haberse respecto a cuestiones religiosas que son importantes, etcétera, son de otro corte, que no me aparto que deben haber. Pero para quien habla, estima que es más importante o más trascendente en una conversación de esta naturaleza abordar este tema, el jurídico, es decir, determinar si la Corte Constitucional actuó al dictar esta resolución que está siendo motivo de gran preocupación en el país, de acuerdo con la ley, con la Constitución o no. Ese es el objetivo. Y lógicamente que esto abre un gran debate. Ya existe un debate en este país por parte de jurisconsultos especializados en la materia y quienes no son especializados pero tienen sentido jurídico de las cosas, que este es un tema que debe profundizarse, repito, aunque canse, exclusivamente en lo que toca a nosotros, en un análisis totalmente apegado a derecho. Correcto. Con este antecedente, debo indicar que la Corte Constitucional, al dictar la resolución que motiva el comentario de preocupación en el país, lo hizo sin respetar la Constitución de la República. La Constitución de la República, en el artículo 67, que ya lo mencionamos en alguna oportunidad aquí, es sumamente claro. Dice, se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Se constituirán por virtudes, por vínculos jurídicos. Y el inciso segundo del artículo 67 es el que más nos interesa en este momento, cuando dice de manera clara y terminante: el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. De esta manera que constitucionalmente está garantizado el matrimonio entre hombre y mujer. A este respecto, el Código Civil del Ecuador, vigente en este momento y que hay que respetarlo, en el artículo 81 dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.
Esta es una disposición del Código Civil, que claramente dispone lo mismo que la Constitución. La Constitución está sobre el Código, pero el Código está consecuente con lo que dice la Constitución. Pero el artículo del Código Civil plantea algo más importante, que es la unión producto de un contrato solemne entre ¿quién? Un hombre y una mujer. ¿Para qué se unen? ¿Para qué se forma esa sociedad solemne? Para vivir juntos un objetivo, para procrear y auxiliarse mutuamente, para procrear. Biológicamente no cabe procreación de hombre con hombre ni de mujer con mujer. Es una cuestión biológica de la naturaleza que no cabe discutirse en este momento. Procrear, clarísimo. Está entre otras por eso funciones, es hombre y mujer. Hombre y mujer. No hay procreación desde el punto de vista biológico y natural entre hombre y hombre y mujer. Clarísimo. Por eso es que el análisis que hacemos aquí lo quiero enfocar siempre para evitar disquisiciones y malentendidos en la gente que quiere desorientar a la opinión pública. Aquí estamos para analizar esto desde el punto de vista jurídico, sin que desestimemos también que en cualquier momento podamos analizarlo desde otro punto de vista, que también es importante analizarlo. Pero aquí, ahora, por lo menos, solamente en el ámbito de carácter jurídico, como lo estamos. En otras palabras, haciendo. La literalidad del texto. Eso es lo que hay que seguir. Exactamente. Usted es un abogado. No, un cuasi abogado. Parece abogado. Un cuasi abogado. El artículo del Código Civil, que lo tengo anotado aquí para conversar, 18, el parágrafo 4, interpretación judicial de la ley. La ley dice, artículo 18. Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de la ley. En tales casos, juzgarán atendiendo a las reglas siguientes. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consulta o espíritu. Ajá. Esta es una cuestión que un estudiante de primer año de jurisprudencia sabe, porque ahí se estudia Código Civil en ese año, que la ley, cuando es clara, no admite ninguna interpretación y no hay para qué ir a su espíritu para tratar de encontrar en él la razón de ser de esa disposición. Este artículo, interpretación de la ley, también tiene que haber sido anotado por la Corte para tomar en cuenta que si el artículo de la Constitución que acabo de leer dice que el matrimonio entre hombre y mujer, no podía afirmar que se puede permitir el matrimonio homosexual. Porque ¿qué es lo que hay aquí? Se habla de matrimonio igualitario. Yo no entiendo por qué lo llaman igualitario. Matrimonio igualitario también entre hombre y mujer, porque no son personas, son iguales. Lo que no quieren decir es matrimonio homosexual, precisamente para no crear más confusión y más inquietud en la ciudadanía. Les puedo hacer una pregunta sobre esta partecita. ¿Puede una supraestructura de derecho jurídico, de defensa de derechos, rebasar lo que establece la Constitución o el Código Civil? Porque, por ejemplo, una de las justificaciones que dicen quienes votaron, los miembros que votaron por esta resolución, es que el justificativo es que incorporaron una resolución de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Puede esa opinión rebasar estos principios? Este es un tema que también tengo aquí en la mesa de conversación. Correcto. La Corte, en el fallo o sentencia que estamos analizando, se respalda en una opinión que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con una consulta que a este organismo internacional le formuló el Estado de Costa Rica. Costa Rica y el Ecuador son parte integrante de la Comisión Interamericana. Son hasta vecinos también de territorio. Perdón. Son vecinos de territorio también. ¿Quién? Costa Rica y Ecuador son vecinos por el mar. Claro, sí, claro, exactamente. No, lo que quiere decir es que son parte integrante de la Comisión Interamericana. Y la Corte dice que los fallos de la Corte serán obligatorios para las partes, todas, pero no la opinión. Costa Rica le pidió a la Comisión Interamericana que opine en relación con un problema de carácter patrimonial
porque no es concreto en lo tocante a esto de la unión del matrimonio igualitario. No, la consulta no fue respecto al matrimonio igualitario, sino patrimonial. Una cuestión de carácter patrimonial y económico. Por parte de Costa Rica. Sí. La de Costa Rica. Pero los de aquí, los 5 que han votado, administraremos luego, se respaldan en esta opinión de la Comisión Interamericana. En el supuesto caso que Costa Rica le hubiera preguntado a la Comisión Interamericana un caso relacionado con el matrimonio igualitario, por ser una consulta, y la opinión que le dio esa consulta va a regir solamente para Costa Rica, porque así lo dice el artículo 68 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 68 dice: los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. La decisión. Esta palabra equivale a sentencia o fallo. Decisión no es lo mismo que opinar. Desde el punto de vista jurídico tiene una gran diferencia. Yo puedo opinar, pero eso no decide. Y si decide es a base de qué, de un fallo o de una sentencia, que este artículo dice claramente: los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. De tal manera que si la consulta de Costa Rica hubiera originado una sentencia, un fallo de la Comisión Interamericana, la Corte Constitucional del Ecuador pudo haber aceptado o acogido esa opinión, ya no como opinión, sino como sentencia. Entonces, ¿qué digo? No importa que no haya sido por el tema del matrimonio igualitario. Sobre ese tema. Sobre ese tema debería ser. Es que no fue Costa Rica le preguntaba, ¿qué opina usted sobre este tema? Y quiere un fallo, una decisión, y decidían allá lo que decidieron. Aquí era vinculante. Era obligatorio. Pero de acuerdo con esta disposición de la propia Corte Interamericana, artículo 68. Claro. Entonces, eso queda claro. Está clarísimo. Otro aspecto de carácter legal que hay que anotar es que la sentencia que motiva este comentario dictado por la Corte Constitucional ha sido suscrita, dictada por 5 miembros de la Corte. Correcto. Son 9, hay 5, 4 votaron por el no, digamos, y el 5 aparece en voto acá. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 160 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es el que rige la vida, entre otros, de la Corte Constitucional? Correcto. Y el artículo 160 de esta ley dice: la promulgación de un dictamen interpretativo, ¿por qué recalco la palabra interpretativo? Claro. Requiere el voto conforme de 7 de los jueces o juezas de la Corte Constitucional. Queda claro, repito, la promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 de los jueces o juezas de la Corte Constitucional. Expedido el dictamen, se publicará inmediatamente en el registro oficial. Y el segundo inciso dice: cuando el Pleno de la Corte, en su sentencia o dictamen interpretativo, se aparte de la regla interpretativa fijada, podrá hacerlo solo con el voto conforme de por lo menos 7 jueces o juezas, quienes deberán explicar y argumentar justificadamente las razones de su decisión con base en los métodos de interpretación constitucional establecidos en esta ley. Correcto. ¿Por qué quiero recalcar este punto? Porque lo que hace la Corte es reformar la Constitución, no la interpreta. ¿Por qué la reforma? Porque el artículo 62 que acabamos de leer dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. 67. El 62 de la Constitución. 67. Dice eso que acabo de leer. O el 62. ¿El 67 o el 62 de la Constitución, doctor? 67 de la Constitución. Doctor. Sí, perdón, para quienes me escuchan, un lapsus brutus. Ya. El 67 de la Constitución, inciso 2, que acabamos de leerlo ya, dice eso. Entonces la Corte no podía dictar otra resolución que no sea
aplicando este artículo. Pero cuando habla del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, está reformando la Constitución. No está interpretando. Y no es clarísimo. Una cosa es interpretar. Claro. Yo interpreto la unión entre hombre y mujer, que debe tener uno 18 años y otro 25 años, por dar un ejemplo. Eso es interpretar. Sí. Pero lo otro es reformar. Entonces la Corte Constitucional no tenía esa capacidad. Nunca la ha tenido. Nunca la tuvo. Sí. Y esto es un aspecto sumamente importante que tiene que ser aclarado. Por eso digo que aquí analizamos jurídicamente. Yo le hago una pregunta. Y recalco esta expresión. Sobre esta explicación que usted ha dado. Si no tenía capacidad o sea, si se ha reformado y no interpretado, y la votación para interpretación no son 5 sino 7, ¿es de nulidad? Eso quiero llegar allá. A ver, vamos. No es un fallo jurídicamente aceptable. No tiene, para mi modo de pensar, no tiene validez. Por mucho que digan lo que digan, ¿y qué lo califica? Yo seré la minoría en este caso, pero estoy emitiendo mi criterio. Ya bien, ¿y cuáles son las vías? Claro. ¿Quién califica? Un ratito, antes de llegar allá, quiero anotar algo más de carácter jurídico también. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, en una sentencia dictada hace poco, el 9 de junio del 2019, establece lo siguiente, comillas, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia, cierra comillas, y por unanimidad dijeron los señores 47 jueces de la Corte de Estrasburgo de Derechos Humanos que no existe, dicen ellos, por unanimidad, no existe el derecho al matrimonio homosexual. Aquí este fallo es contundente y claro, y permite una gran discusión. ¿Por qué la Corte Constitucional de Ecuador hizo caso a lo que dice Costa Rica, que no le tocaba hacerlo, y desoye una opinión del máximo organismo de derechos humanos, que es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en el artículo pertinente de su resolución, por unanimidad, los 47, todos, son 47 los integrantes de este organismo, todos votan y dicen lo siguiente: el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia. Y más adelante, por unanimidad, dicen que no existe el derecho al matrimonio homosexual. Esta es una cosa sumamente clara desde el punto de vista jurídico. Algo más, antes que se vaya de la idea. Los 5 votos de los que aparecen votando por la unión, por el matrimonio igualitario, uno de ellos es un voto concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Hay 5, 4 votan igual, y el 5 que esté de acuerdo con ellos en algo difiere, pero vota, pero difiere en algo de lo que están diciendo los 4. ¿Me explico? En la motivación. Entonces, ese voto concurrente tenía que ser debidamente analizado porque lo lanzó. Sustentado. ¿Por qué? Sustentado. Porque es que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero tampoco estoy de acuerdo por acá. Claro. Y eso no existe en la sentencia. Correcto. Entonces es un voto concurrente que no reúne las condiciones que debe ser. Que no se suba a la mayoría. Claro. No pero sobre eso de los votos también se habla de que el fallo no fue parcial. Porque 2 de los 5 que votaron anteriormente ya habían dado a conocer su criterio a favor de la tesis del matrimonio igualitario. Abogado, le vuelvo a decir lo mismo. Sí, aquí tengo apuntado, pero estoy trabajando con material que traigo, pero no estoy improvisando aquí por un sentido de alta responsabilidad para con la audiencia que me hace el honor de escuchar. Así se habla, que de los 5 hay 2 que ya opinaron. Eso en la parte penal se llama prevaricato. Ahí entra un tema de discusión de largo. ¿Hay o no prevaricato aquí? Por ejemplo, yo soy abogado y mañana soy abogado de Stalin. Y al poco tiempo paso a ser abogado de Alcides en una causa contra Stalin. Yo no podría éticamente ser abogado suyo en una causa contra él cuando yo fui anteriormente abogado de él. ¿Sí me explico? Eso es prevaricato. Está penado en la ley penal. Ahora se argumenta que ya han analizado este tema algunos jurisconsultos y sostienen que el prevaricato es para jueces jurisdiccionales
y no para constitucionales. Ah, caray. Entonces ahí viene un debate jurídico también. ¿Qué cosa? Son jueces jurisdiccionales, constitucionales. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? Pero hay eso que usted ¿Y anota. cuál es la diferencia entre lo jurisdiccional y lo constitucional? Que los que sostienen esta tesis es que los de la Constitución solamente son jueces para conocer asuntos vinculados con la supremacía y regulación de la Constitución. Son jueces constitucionales. Y los jurisdiccionales. Jurisdiccionales, ahí viene un término general porque jurisdiccional es que ejerce jurisdicción. Claro. Y esto está establecido en la ley, jurisdicción y competencia. Pero por medio está la Constitución. Claro. Entonces, ahí hay un tema que podría ser motivo de una discusión posterior. Sí, pero sí. usted anota una gran realidad. Dicen que 2 de estos 5 votos son emitidos por personas que ya fueron antes interesados en que se promulgue, en vigencia, etcétera, esta cuestión del matrimonio igualitario. La cereza del pastel. ¿Quién le pone la cereza al pastel de determinar qué es inconstitucional? Yo propongo, desde mi modo de pensar, sugiero, no propongo, no tengo capacidad para eso, pero opino, mejor dicho, que esto no puede ser en otra cosa, sino solamente una consulta popular. Yo creo que no debe ser publicado, debe ser publicado en el registro oficial, primero. Para que se constituya en fuerza de ley. Tiene que publicarse. Pero doctor, como el ser humano no es infalible, y tampoco lo son los 9 miembros de la Corte Constitucional, que en una reflexión a favor de la conciencia nacional y para evitar más debate, se reúna el Consejo, la Corte Constitucional y diga, nos hemos equivocado, vamos, y entonces en ese momento lo destituyen. Había un ratito, no. No, pues hermano, no. Lo destituyen en ese momento. Más seriedad en el problema, más seriedad. Es que eso es la razón de ser de, ¿cómo vas tú a decir, oye, recurso sobre una decisión? Imposible, hermano, pero el ser humano no es infalible, por más que el ser humano no, pero la institucionalidad te plantea esa cosa. Hermano, supongan así que la audiencia se desubica cuando hay un diálogo que es diálogo. Es cierto. Es cierto que uno por uno, para que la gente que nos escucha capte bien. Esa es mi opinión muy modesta. Hablemos uno por uno. Que sea la consulta entonces. O lo que usted plantea, que hay una profunda reflexión de estos señores y señoritas que opinaron así como opinaron, y vean que hay un movimiento nacional que avanza cada día con orientación religiosa, social, defensa de la familia, de la niñez, etcétera, que todos son argumentos para estar en contra de esto, pero ese no es el motivo de esta conversación, y reflexionen y digan, bueno, y si ellos reconocen que efectivamente, por ejemplo, la sentencia no tiene el análisis del concurrente y que se necesitan, como dice el artículo que acabo de leer, uno determinado que no es el que está ahí, perfectamente podrían revocar, dar marcha atrás, recular, como dice él, para evitar un mayor problema en la sociedad ecuatoriana. Y la otra es una consulta. Y la otra sería buscar mecanismos para que haya una consulta. Si le consultaron al país para preguntarle si se puede matar los toros de la plaza de toros, o se puede matar los gallos de las galleras, que no tiene nada de trascendencia, digo yo, de un volumen de esta naturaleza. ¿Por qué no consultársele ahora, cumpliendo los cánones reglamentarios, legales, constitucionales, que una consulta del pueblo diga, sí señor, estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario o no estamos? Y eso se ponga en... Y ahí viene otro conflicto. La pregunta tiene que pasar primero por el visto bueno de la Corte Constitucional. Ahí si la veremos Corte Constitucional ve, oye, nos están consultando sobre algo que es más... Pero no están consultando, un ratito, hay que dar una réplica de abogados del diablo. No le están diciendo, oiga, lo que ustedes hicieron no vale, para que pucha, nosotros vamos a fregar aquí. No, están preguntando que es general. ¿Es conveniente para el país? Se verá la pregunta cómo se la hace, el matrimonio tal o cual. No es nada contra ellos. Claro, puede ser una ratificación o una rectificación, dependiendo de lo que conteste el pueblo diga sí, y entonces ratifica lo que hicieron. Muy bien, doctor. Yo creo que esto tiene que ser analizado en esa forma que estoy. Me parece que da una aplicación. Para concluir, porque esto que analizamos, en definitiva, es irse contra la biología y contra la ley natural, como estamos analizando acá. La consulta la creo necesaria por las razones que estamos explicando, y que no es conveniente desde el punto de vista práctico, no encuentro el término, que 5 jueces estén en definitiva contra la decisión de 17 millones de ecuatorianos, que será lo que diga la consulta.
Entonces yo creo que si hay la sensibilidad del caso, debe buscarse una salida jurídica a este problema jurídico. Y lo jurídico sería, desde mi punto de vista, una consulta, una enmienda a la Constitución, una reforma a la Constitución, pero todo hay algunas vías, cumpliendo los cánones reglamentarios legales. Quiero concluir insistiendo en que aquí no tengo, por lo menos quien hable, creo que ustedes tampoco, sentido homofóbico ni sentido de odio para nadie. Lo que tenemos es amor y respeto a la seguridad jurídica que la Constitución del país lo establece y de que está peligrando con decisiones o resoluciones de esta naturaleza. Esa es mi posición, basado en ley, Constitución, reglamentos, organismos internacionales, etcétera. Un análisis jurídico constitucional a consideración de todos ustedes el día de hoy, realizado por nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo. Antes de despedirnos, queremos también retomar uno de los temas que hemos abordado ampliamente esta semana y frente al cual también nos envían una nota o aclaratoria de la aerovía, 70 centavos que nos llevará volando. El municipio de Guayaquil invierte en la infraestructura de la aerovía, no con miras a hacer rentabilidad, sino para darle mejor movilidad y mejor calidad de vida a la gente. Por eso, el costo de este servicio de primer mundo en Guayaquil solo costará 70 centavos de dólar. Importante reiterar esta información y también decirles a ustedes que hoy a las 17 horas tienen una cita con Radio Atalaya, por supuesto, anécdotas, recuerdos y vivencias de personajes destacados del país bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. No se pierda hoy a las 17 horas, estará junto a nosotros la invitada Jenny, la licenciada Jenny Estrada Ruiz, periodista, escritora e historiadora ecuatoriana y directora nacional del Museo de la Música. Escúchela por los 680 AM de Radio Atalaya. Bueno, con esto estamos ya cerrando esta semana de análisis. Gracias al doctor López. Muchas gracias por sus análisis, a ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa es Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo